bien, bienvenida a la cuarta escolar de debate en español. Mi nombre es Natalia Andreu y seré la moderadora y quien va a controlar el tiempo. El jurado de la sala es José Estudillo y Bernardita Caribe. Me gustaría saber si están claros con las bases o tienen alguna duda para empezar. ¿Se puede colocar un cronómetro? Sí, no hay problema. ¿Existen 10 segundos de gracia? Sí, 10 segundos de gracia para terminar el curso. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Le vamos a pedir que por favor antes de hacer su discurso nos señalen en alguna parte de él sus nombres para podernos apuntar. También de que el público por favor mantener el silencio y también chiquillos si van a conversar entre ustedes por favor susurren muy bajito cosa que no lo escuchen o si no escríbanse un poquito. Entonces daremos inicio al debate en donde el tema de debatir es las casas comerciales que otorgan préstamos a personas de escasos recursos deben asumir la deuda en caso de no pago. El equipo afirmativo es el Instituto Nacional de Santiago y el equipo negativo Liceo José Victorino Las Casas. Entonces, por favor, invitamos al primer orador del equipo afirmativo a hacer su presentación. ¿Puede usar el nombre? O sea, no es para que no... Ya. Comenzamos. Hay que entender que esta bancada va a justificar el status quo actual bajo el valor de que estamos resguardando el bienestar colectivo. Mi nombre es Tomás Alfaro y en esta ocasión soy de la bancada a favor respecto de la tesis. Las casas comerciales que otorgan préstamos a personas de escasos recursos deben asumir la deuda en caso de no pago. En ese sentido, entonces, como ya bien dije en un principio del discurso, hoy estamos en el caso de una tesis de valor, donde el único valor aquí es el bienestar colectivo. Y vamos a justificar el status quo actual. ¿Por qué decimos esto? Porque actualmente existe la quiebra de personas. Y las casas comerciales asumen la deuda de estas personas en ciertos casos específicos. ¿Y por qué digo esto? Y es que una persona natural cuando no puede pagar porque sus ingresos o sus bienes no son lo suficientes para poder justificar esta deuda, en ese sentido entonces esta persona puede ir y acreditar su situación en la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento. ¿Y qué pasa aquí? Que aquello que se vea actualmente o en un plazo poco justificado, imposibilitado de pagar, entonces que el Estado entiende que es mucho más preferible a que esta persona viva toda su vida endeudado, es decir, extenderle esta deuda, a que esta casa comercial asuma, ¿cierto?, esta deuda y pague efectivamente lo que esta persona, bajo su situación económica actual, se ve imposibilitada de pagar. En ese sentido, entonces, voy a pasar a definir, entendiendo cuál va a ser la valoración de esta tesis, y es que las definiciones acá van a ser préstamos primero, que se va a entender como que se entrega un monto de dinero actual a cambio de una devolución en un caso pactado más la suma de intereses. También vamos a entender como personas de escasos recursos, aquellas que sean parte de los dos primeros quintiles. Le respondo su duda luego de que termine las definiciones. Muchas gracias. Aquellas que sean parte de los dos primeros quintiles y que no solamente no puedan pagar porque no quieren, sino que no tienen los recursos actuales para poder pagar esta deuda. Y el no pago, como bien ya dije, y es que hay que entenderlo en base al contexto. Aquí no vamos a estar hablando de las personas que no pagan porque no quieren pagar simplemente, sino que de aquellas personas que no pagan porque hoy no tienen los bienes suficientes para poder pagar y que lo acreditan en la superintendencia. En ese sentido, entonces, paso a contextualizar. Hoy los chilenos son buenos pagadores y todas las cifras lo estimulan así, es decir, los chilenos pagan sus deudas. Hoy las personas que viven endeudados constantemente son aquellas que no tienen la capacidad fáctica de poder ir y solventar sus deudas, que son aquellas mismas personas que necesariamente tienen que ir al supermercado para poder cubrir su subsistencia y que se les ve imposibilitada. En ese sentido, estas personas que hoy no pueden pagar sus deudas son las mismas personas de escasos recursos que tienen que ir a los supermercados a endeudarse. Es decir, estas personas no se endeudan por un LCD, no se endeudan por un plasma, sino que van al supermercado para endeudarse en estos productos que actualmente no pueden cubrir. No sé si todavía tiene el punto. Sí, de hecho tengo un punto. Usted nos habla de que las casas comerciales en algunos casos asumen las ocasiones de las deudas. ¿En cuáles ocasiones me las podría mencionar? Sí, efectivamente, como ya le dije, la ecuación se refiere cuando esta persona que no puede pagar la deuda, como ya lo expliqué, va a la superintendencia y en la superintendencia se evalúa el caso y en el caso de que esta persona fácticamente no pueda pagar la deuda, no por una preferencia, sino que efectivamente no puede, entonces que la casa comercial cubre este resto de la deuda. En ese sentido, entonces, las máximas de la experiencia y retomando el tema de la
la contextualización no hablan de personas que necesariamente tienen que endeudarse para cubrir su subsistencia. Y es que el Estado, y vuelvo a la premisa principal, el Estado prefiere que estas personas que actualmente se endeudan no vivan toda su vida pagando esta deuda en unas malas condiciones de vida, sino que frente a situaciones específicas las casas comerciales puedan hacerse cargo de esta deuda, y es el status quo que vamos a defender. En ese sentido, y en vista de que me queda tiempo, entonces voy a primero enumerar los argumentos. Nuestro primer argumento se llama desincentivo a la conducta impertinente. Nuestro segundo argumento se denomina responsabilidad de la casa comercial. Y el tercer argumento se llama partir de cero versus vivir en cero. Y voy a pasar a desarrollar en la medida de lo posible el primer argumento. Entonces, entendemos que hoy las empresas se aprovechan de ciertas desinformaciones. ¿Por qué? Porque facilitan el pago bajo un incentivo perverso. Bajo el incentivo perverso de entender que en la medida en que la persona no puede pagar sus deudas, van a repactar a esta persona constantemente o van a recurrir al embargo. En ese sentido, las personas viven constantemente en una lucha, en tanto en la medida en que tienen los recursos, estas casas comerciales se las quitan, lo embargan y o le repactan la deuda. En ese sentido, entonces, defender el status quo actual nos llama a que ahora estas personas sufren el desincentivo de entender que la conducta, esta mala conducta, esta conducta impertinente, ahora necesariamente la va a tener que cubrir la empresa. En ese sentido, entonces, los costos de esta mala práctica los va a cubrir la empresa. Por todo lo anteriormente dicho, entonces, entendiendo el discurso, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Diego Valenzuela y esta vez estaré de introductor en contra de la tesis ya mencionada. Primero me voy a referir a lo que fue el discurso del introductor a favor, acerca que habla de que justifica el status quo y que va a resguardar el bienestar colectivo y ese va a ser su valor. Bueno, vamos a resguardar entonces el bienestar colectivo. Bueno, voy a referirme a lo que dijo él, casos especiales. O sea, que una persona cuando no podía pagar le iba a acreditar a la fiscalía. ¿Dónde le iba a acreditar? Primero dice que va a hacer solo casos especiales y luego dice que se entiende como personas de escasos recursos como las personas que están entre los dos primeros quintiles. Entonces son mucha gente, entonces cabe una contradicción de que si van a ser muy acotados, y si es que son muy acotados tiene muy poca carga la prueba, y si es que son 2 quintiles, cabe una contradicción, o sea, estamos hablando de muchas personas o pocas personas. El Estado, luego dijo él que el Estado asume en caso de que no pueda pagar. Luego después dice que las casas comerciales asumen. Entonces de nuevo cae una contradicción y tenemos que ser claros. Como dice la tesis, las casas comerciales son las que tienen que asumir. Bueno, pasando a otro punto. Luego da una afirmación gratuita de que los chilenos son buenos pagadores, pero no se basa en ninguna, o sea, la tira así nomás, es una afirmación gratuita. Luego, dice de que los que se endeudan por artículos de primera necesidad, se endeudan por comida. Bueno, otra afirmación gratuita que no tiene, no se la aceptamos. Y por último, habla acerca de un incentivo perverso de las casas comerciales y según quiénes, o sea, ¿qué es un incentivo perverso? Cobrar el interés, ellos están buscando y la persona que se endeudó lo hizo firmando un contrato. Punto. Sobre su punto. Usted dice que un incentivo perverso es una afirmación gratuita. Nosotros le podemos demostrar que, como por ejemplo el caso laboral, donde personas que firmaban un préstamo por 100.000 pesos terminaban pagando más de 1 millón de pesos a través de las repactaciones que más encima lo obligaban a lo largo de muchos años que debería estar endeudado. Por lo tanto, eso hay muestra la realidad. El incentivo perverso no se refiere a una mala intención. Ellos firmaron un contrato y la persona sabía de que si no pagaban el tiempo se le iba a cobrar más dinero. Eso no es un incentivo perverso, son contratos. Bueno, ahora vamos a pasar a las definiciones. Los préstamos son un préstamo de dinero con un interés. Las casas comerciales, vamos a definir como las casas del retail. Entre estas está París que pertenece a Cencosud, que tiene un montón de otras casas y que están por lo tanto muy influyentes en la bolsa de comercio. También está Falabella, que también tiene SMR, etcétera, como para entrar un poco en materia de que estas casas comerciales poseen como mucho dinero y que son importantes a la hora de la economía global. Y asumir la deuda como perdonar la deuda. O sea, la casa comercial va a pagar la deuda del que no la pagó. Eso se entiende. Voy a pasar a anunciar los argumentos. O sea, primero voy a definir lo que es el primero, que es la rentabilidad. No sería rentable el hecho de que antes de pasar a eso, disculpe por el desliz, vamos a poner en claro entonces aquí qué es lo que son las personas de escasos recursos.
bueno, si lo vamos a dejar como ahí con 2 quintiles sería un montón de gente y un montón de gente que lo puede probar. Por lo tanto, estamos hablando de una escala global, o sea, una escala bastante amplia que puede llegar a repercutir fuertemente lo que es la economía. Por lo tanto, luego de eso vamos a dar lo de la rentabilidad. Ahora, para que ocurra esta medida, la tesis dice deben asumir la deuda. Por lo tanto, no quiere decir que ellos quieran asumir la deuda, o sea, no es voluntario, no hay un incentivo. Por lo tanto, se le va a obligar a las casas comerciales. No lo van a querer hacer, ¿por qué? Porque no ganan dinero, o sea, ellos prestan dinero porque quieren dinero de vuelta, porque así obtienen más ganancias y así se aumenta la economía. Por lo tanto, en caso de que pase esto, van a haber 2 opciones. Uno, que dejen de dar préstamos. Y por lo tanto pagarían justo por pecadores. ¿Por qué? Porque al haber gente que no van a estar ganando dinero y por lo tanto no sería un buen negocio, por lo tanto van a dejar de dar préstamos a la gente y así las personas que sí pueden pagar los préstamos no los estarían recibiendo. Y la otra opción, que es la más probable, que los den pero que no se los paguen o que los pague el Estado, o sea, que pague una cierta fracción al Estado, lo cual seguirían perdiendo dinero y perderían igual las casas de comercio. Ese sería como un primer argumento. Segundo, vamos a pasar a explicar lo que es la crisis económica, cómo explicar cómo esto del dinero y las grandes casas comerciales afectaría el mercado global o el mercado nacional. ¿Cómo se llama esto? Fomentado, o sea, apoyado por lo que es la premisa del principio, del todo y la parte. Y segundo argumento, el efecto cobra. Que el efecto cobra, que quiere decir que algo con una buena intención, termina teniendo un efecto contrario. Lo voy a pasar a explicar con el tiempo que me queda. Bueno, existe la historia, la leyenda de que en un país de la India existían muchas cobras, una plaga de cobras. Y el Estado lo que dijo que iba a pagar un cierto dinero por cabeza de cobra. Entonces lo que pasó, al final la gente empezó a criar las cobras en vez de matarlas y hubo más cobras que de los que había. Entonces, terminando eso, explico lo que es como la parábola de las cobras para después pasarla a explicar con nuestro documento. Muchas gracias. Seguimos haciendo grabador, me gustaría recordar al público, por favor, guardar silencio y también damos equipos a ustedes, por favor. Buenos días a los presentes, mi nombre es Guillermo González y en esta ocasión voy a realizar el discurso de argumentación y posteriormente el discurso de conclusión. Pasando a responder primero las dudas que nos plantea la contraparte respecto al caso que vamos a plantear, hay que entender que se nos plantea esta duda entre o son casos especiales o son todas las personas de escasos recursos. Y es que la tesis nos habla de que los préstamos a personas de escasos recursos en un caso particular de que no puedan pagar. Entonces no estamos hablando de que se le va a perdonar la deuda a todas las personas de escasos recursos porque sí, sino que solo ante un caso específico que es el que no puedan pagar y el no puedan pagar según la definición que se dio. Ahora, ¿quién va a asumir? A eso espero responda a su duda. Ahora, se plantea la duda, ¿va a ser el Estado el que va a asumir el costo o va a ser la empresa la que va a asumir el costo? El que va a asumir el costo acá va a ser la empresa. Si es que hubo un desliz lingüístico de mi anterior grado respecto al Estado, se lo aclaro, nos estamos refiriendo a las empresas, de hecho eso se refiere a la tesis, su punto. No hay puntos de información. No hay punto. Entonces, respondiendo eso, ahora hay que estar tiempo, su punto. Tú mencionaste que las personas no van a hacer casos específicos, o sea, van a hacer casos específicos en el sentido de que son las personas que no puedan pagar, van a acceder al tema de que se les reparte la deuda, que les cubren la deuda. Pero al ser de escasos recursos, no todas las personas no tienen para pagar. No, es que no tienen recursos para pagar. pagar. Sí, entiendo su punto, se lo pongo en un ejemplo súper simple. Una persona que gana 180.000 pesos, que pide un préstamo de 10.000 pesos que va a pagar en 10 cuotas, o sea, 1.000 pesos cada mes. Al parecer sí puede pagar ese tipo de préstamos, pero hay otros préstamos, que son los casos particulares a los que nos referimos, en el que no se va a poder pagar. Entonces, habiendo ya dejado claro el contexto bajo el cual nos estamos refiriendo, ahora pasamos a explicar nuestro argumento. Profundizo un poco más sobre el primer argumento. Hablamos de que esta medida es un disincentivo a las conductas imprudentes. Se lo voy a después explicar los argumentos. Las conductas imprudentes. Tenemos primero el que hoy en día el que las personas no puedan pagar es una posibilidad. Pero ¿por qué las empresas lo hacen? Y muy bien en su argumentación lo plantea la contraparte. Lo hacen porque quieren percibir un lucro, quieren percibir una ganancia. Una ganancia que si la persona no la puede pagar, la va a recibir a través de una repactación que aumenta entonces el interés y por lo tanto la ganancia a futuro, pero mantiene endeudada constantemente a la persona o mediante embargos constantes hasta que se salde la deuda, afectando de nuevo la calidad de vida de la persona. Entonces, podemos entender que estas conductas afectan entonces la calidad de la vida de las personas, en tanto se le dan crédito a personas que probablemente no los puedan pagar y se afecta su calidad de vida, en tanto
se le reduce su patrimonio constantemente a través de deuda infinita, a través de la repactación o embargos constantes. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el estado actual de las cosas? Que es el quiebra de las personas. El incentivo está mejor puesto, en tanto anteriormente el costo estaba directamente a las personas a través de tener que pagar el crédito sí o sí. Ahora el costo está derechamente en la empresa, entonces la empresa tiene un riesgo claro de que si es que le paga a alguien que no le va a poder pagar, ella va a tener que asumir el costo. Por lo tanto el incentivo se invierte. Ahora como el costo va a estar sostenido en la empresa en caso de no pago, entonces que hay un incentivo que la empresa sea más responsable respecto a quién le presta y qué cantidades presta. Entonces, si es que no fuera así, si es que la empresa siguiera siendo irresponsable, entonces tenemos nuestro segundo argumento, en el que la responsabilidad recae en la casa comercial. Porque está existiendo una conducta imprudente. Yo estoy prestándole a alguien que no me puede pagar, teniendo todas las capacidades fácticas para yo poder investigar el historial comercial de la persona, a través de ICOM, por ejemplo, o a través de otros mecanismos. Entendiendo eso, si la empresa igualmente sigue prestando y se da esta situación, entonces es una conducta imprudente, y una conducta imprudente cuyo único perjuicio, que sería el disminuir su patrimonio, estaría justificado en tanto fue de su propia responsabilidad. Y se lo pongo claro en un ejemplo: si es que una empresa comienza a invertir mal sus activos y pierde por lo mismo rentabilidad, es responsabilidad suya y por lo tanto la conducta no recae en otra persona, su punto. ¿Usted sabe que en Chile es muy fácil marear los datos económicos de una persona? Bueno, es una afirmación gratuita, así como me lo está diciendo, y usted también pero es una afirmación gratuita tal y como me lo está diciendo. Ahora, pasando a explicar nuestro tercer argumento, tenemos que ponderar ambas situaciones, que son las situaciones que expliqué anteriormente: una repactación constante y el aumento del interés a lo largo de la vida, o embargos constantes hasta que se salde una deuda muy grande, o el caso de la quiebra de personas, que es precisamente en el que se paga lo que se pueda pagar con las condiciones actuales de la persona, se le deja un capital razonable para que pueda seguir subsistiendo, y se le perdona la deuda, y esta es asumida por la empresa. Entonces tenemos aquí ambas situaciones. Tengo una situación en la que mediante la quiebra personal yo solo parto de cero, se me perdona lo que no puedo pagar desde la deuda, pago lo que puedo, se inicia este proceso de negociación a través de la superintendencia, o tenemos otra situación donde yo vivo en cero, donde tengo embargos constantes, donde tengo que estar pagando constantemente una deuda que es infinita, donde se afecta gravemente la calidad de mi vida a lo largo de los años en los que tenga que pagar la deuda. Entonces, entendiendo esos puntos, es que consideramos que las casas deben asumir el costo de los préstamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Ivo Farfán y vengo como argumentador de lo que ha sido la tesis anteriormente mencionada de la bancada en contra. Bueno, para comenzar, primero partiré argumentando y luego, si me queda tiempo, refutaré algunas cosas de lo que han sido los discursos anteriores de la bancada contraria. El primer argumento que yo voy a desarrollar es el de la crisis económica. Partir diciendo que, como es sabido, el sistema se sustenta en base a lo que son los pagos de deuda, o bien dicho, lo que son los préstamos. Un acreedor le entrega dinero a una persona, o al deudor, entre comillas, y esta misma persona le tiene que dar una retribución de ese mismo dinero con intereses agregados, que sería lo que está ganando este acreedor. Bueno, este sistema de economía, o este sistema en el que se basa la economía hoy en día, es un sistema que dinamiza la economía y hace que los activos o los flujos, así que los activos fluyan por la economía, en ese sentido se retroalimente, y al fluir la economía se dinamiza esta misma. Por lo mismo, para comprobar lo que hacía este argumento, primero quiero desarrollar el tema de qué pasaría si no pasa esto, o mejor dicho, qué pasaría si ocurre lo que está en la tesis, si en realidad las casas comerciales se hicieran cargo de las deudas de las personas de escasos recursos, y entendiendo que las personas de escasos recursos, como fue definido anteriormente. Bueno, ¿qué es lo que pasaría? Yo les digo lo que va a pasar. Va a existir un estancamiento. ¿Por qué? Porque ya no va a existir un flujo de los capitales y un flujo de los activos. Se va a estancar la economía, esa dinamización ya no va a estar. También va a existir una inflación, porque las personas van a tener mucho dinero en el que gastar, pero los precios van a empezar a elevarse. En ese sentido, también va a existir lo que van a ser el menor flujo de productos, que van a comenzar a circular menos productos, como puede ser, o como lo fue también en López. Ejemplos claros. Se puede dar el ejemplo, por ejemplo,
haciendo redundancia, voy a dar el ejemplo de la crisis del 1929, en donde uno de los grandes factores fue el hecho de que las personas no pagaran las deudas que tenían con las casas comerciales, o bien dicho con la banca, que también hoy en día, hacer recalcar esto y lo que dijo el introductor, las mismas casas comerciales tienen relación con la banca, es cosa de ver que existe Falabella, pero también está el Banco Falabella. En ese sentido, también lo que pasó en la crisis del 2008, cuando se supone que el periodo donde, o el sector de la economía más sustentable, o más ¿cómo decirlo?, más en el sector de la economía más cómodo, que es invertir en el sector de la vivienda, hubo una sobreendeudamiento de las personas por las repactaciones que habían. Se generó una pirámide de deuda entre las personas en el sector que se suponía que era el más sustentable, y se generó la crisis del 2008. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y para ya resumir el argumento y entrar en materia del segundo argumento, que en realidad al existir una deuda por parte de la persona, la economía se va, o sea, la persona, al pagar a la casa comercial, la economía se va dinamizando. Y si no ocurriese esto, si en realidad la casa comercial se hiciera cargo de todas las pérdidas del préstamo que le hizo a una persona de escasos recursos, evidentemente podríamos estar ante una nueva crisis económica. No daré punto hasta que termine mi argumentación. ¿Y qué quiero decir esto? Que para complementar el tema del principio del todo y la parte. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que salvar el todo en medio de una parte. Es como tan simple como explicar una operación. Yo evidentemente me voy a cortar una pierna si es así, ni si es necesario salvarme la vida. Evidentemente este grupo de la sociedad que no está pagando, que está generando que la economía se infle, que esta misma economía se estanque, está perjudicando a todas las demás personas que sí y piden préstamos y los pagan a tiempo. Para pasar con el segundo argumento, quiero hacer referencia a lo que hablaba mi compañero del efecto Cobra. Ya a tiempos antaños se impuso una medida en la India en donde pagaban, por el contexto existía una plaga de cobra, se les pagaba a la gente por cortarle las cabezas al cobra y llevarla al municipio. Estas personas, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a cultivar estas cobras, cosa de empezar a que creciera la población y la plaga de cobras para que ellos las mataran y ganaban más dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto una medida que puede o se supone un bien para las personas como esta, que le genera a las personas de escasos recursos la ayuda, esta medida lo que va a generar en realidad es lo que se anexa con lo que les decía anteriormente. Lo que va a generar va a ser un estancamiento, lo que va a generar va a ser una inflación y un menor flujo de productos. Por tanto, la economía misma no se va a dinamizar, va a ser, se hizo una medida por un fin positivo, pero va a terminar resultando todo lo contrario, va a ser un fin totalmente negativo. Y este caso también se aplica por el tema de que la gente, como decía mi compañero, no es una afirmación gratuita, malea lo que son los registros socioeconómicos. El caso más emblemático es el caso de la gratuidad. Hoy en día, yo para estudiar en la gratuidad quizás aparezco en el 9º decil o en el 10º decil, y en realidad yo tengo que, o lo que hace mucha gente, malea los datos, de decir, no, yo me fui a vivir con mi abuelita y mi abuelita no recibe ingresos, recibe solo la subvención. Por tanto, quedo en el primer decil. Y eso es lo que se hace hoy en día y se genera una mala práctica. Y eso es lo que también puede pasar con esto. Puedo ir en la ficha socioeconómica y decir que soy pobre, que no tengo el dinero para pagar y que soy una persona de escasos recursos, y que en realidad sí lo tengo, y así la misma casa comercial me paga la deuda. Por el tema dicho, muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes, soy Carlos Morales, en esta oportunidad contraargumentador del equipo a favor de la tesis ya tan mencionada. Haciendo unas aclaraciones, por ejemplo, respecto del status quo, donde por alguna razón la bancada contraria, por ejemplo, nos plantea que actualmente las casas comerciales están en desventaja. Nosotros como postura estamos partiendo de una base que sabía que actualmente si las casas comerciales están en posibilidades de prestar dinero es porque ellos la tienen y que las personas de escasos recursos no lo tienen, por lo tanto sean en la necesidad de endeudarse. ¿Y qué tenemos actualmente? Que se creó la medida de la quiebra personal natural para poder solucionar el problema del bienestar colectivo, de mejorar la calidad de vida de las personas, que es un deber del Estado. Por eso nosotros estamos defendiendo esta medida del Estado. Pasar a referirme ahora al tema de los argumentos que nos dan. Primer argumento, una crisis económica. Aquí nos enfrentamos claramente a una vertiente resbaladiza, ¿no? ¿Por qué? Porque nos plantean que por el mero hecho de que algunas personas pudieran llegar a no pagar su deuda y las casas comerciales deberían asumirla, todo el sistema se va a ir a una crisis. Aquí en ningún momento hay una explicación de que todas las personas de escasos recursos, que podría ser muy controversial quiénes están o no de escasos recursos, pero actualmente eso se podría solucionar solo con fiscalización respecto a cimiento, no.
¿Por qué todas estas personas que en cada recurso llegarían a no pagar? Es una premisa que en ningún momento explican que una pendiente totalmente resbaladiza y que sería su único sustento para decir que entraríamos en una crisis económica mundial. Y además que nos la comparan con ejemplos que no son atingentes. Por ejemplo, nos hablaron de la crisis del 29 y del 2008. Las cuales las crisis, si bien se fueron por el sector inmobiliario, no fueron por las repactaciones, fueron por la sobreespeculación. ¿Por qué? Porque a las propiedades que en ese momento se tenían, se les daba un valor mucho más alto del que tenían. No se daba porque las personas no podían pagar el precio, sino porque el precio era falso. Por lo tanto, todas las justificaciones para decir que sería una crisis mundial por la repactación porque las empresas asumieran las pérdidas, que además están en condiciones de asumirlas porque por algo pueden prestar el dinero, son totalmente falsas y en ningún momento nos deberían a creer razonable que la crisis económica existiera. Respecto al segundo argumento del efecto cobra, del sustento de la parábola de que porque las personas se podrían llegar a aprovechar del sistema, sí, existe la posibilidad, como todo existe la posibilidad. El punto es que aquí no es razonable. ¿Por qué? Porque tenemos una superintendencia de insolvencia y reinversión que va a asegurarse de que el mecanismo sea fidedigno. O sea, los estándares actualmente jurídicos para que esto llegue a pasar son muy altos, por lo tanto no sería razonable creer que el efecto cobra pase. O sea, hay que tener las facturas de, por ejemplo, de lo que uno gasta, hay que tener ingresos, los sueldos, todas son cosas totalmente justificables. No es algo que uno pueda venir a decir, ¿sabe qué? Yo por este mes salgo del contrato laboral para decir que no tengo ingresos y además oculto como todos los otros ingresos y más encima presento boletas falsas para poder decir que tengo muy alto ingreso. Eso para la gente común y corriente es muy difícil. Es muy difícil que una persona que no tiene los conocimientos jurídicos, como serían las personas de escasos recursos de los dos primeros quintiles, podrían llegar a hacer eso. Entonces el efecto cobra de que las personas se trataran de aprovechar el sistema no pasaría en el sistema actual. Existe una posibilidad demasiado mínima como para que sea contemplada en este debate. Habiendo refutado los dos argumentos, pasaré a reafirmar los nuestros. El primero, desincentivo a la conducta imprudente. Es razonable creer para una empresa que si en el status quo se ve obligada a sustentar una deuda muy grande, que son los préstamos que están dando, deje de dar estos préstamos tan grandes. Es razonable creer que, o primero, no le van a prestar a una persona que no lo puede pagar, o si la persona efectivamente puede pagar un préstamo va a ser de mucho menor costo, que a lo largo del tiempo sí va a poder sustentar y la empresa no se debe que hacer cargo de la repactación o del embargo. Por lo tanto, sí sería un desincentivo a las malas prácticas y sería un beneficio para las personas en cuanto se le harían préstamos razonables y préstamos que además las empresas sí podrían recibir las cuotas que se tienen que pagar. Respecto a nuestro segundo argumento de la responsabilidad de las casas comerciales, nosotros tenemos que actualmente el sistema jurídico prevé todo un mecanismo para que las personas puedan informar sus deudas. Está el sistema de DICOM, toda la información de las casas comerciales está globalizada. Entonces, además de los contratos comerciales, la empresa sí puede tener los antecedentes financieros de las personas, sí pueden estar en condiciones de decidir a quién no darle un préstamo y la cantidad de que darle el préstamo. Entonces, si las casas comerciales son las que deciden quién dar el préstamo, tienen que hacerse responsables de su acto y por lo tanto ser consecuentes si le da un préstamo a una persona que no lo puede pagar. Y respecto a nuestro tercer argumento de partir en cero versus vivir en cero, tenemos que, claro, el sistema de quiebra de las personas naturales plantea que se les da una nueva oportunidad a las personas para que puedan surgir y puedan responder a sus índices de calidad de vida. Esto va claramente con el criterio del valor del bien colectivo, donde se hace precisamente, se toma la premisa de que las personas se tienen que hacer responsables y le da una nueva oportunidad a las personas, en vez de estar atentando siempre contra la calidad de la vida de las personas, donde siempre se les está cobrando, siempre se les está cortando su libertad de poder gastar el dinero que ellos ganan con su trabajo. Por su atención, muchas gracias. Lo dejo aquí. Sí, es donde puedo. Ya, comenzamos. Buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Valentín Blumer y hoy vengo en el rol de contraargumentador de la tesis anteriormente dada. Bueno, hoy vengo a dar cuenta de las contradicciones en los valores, el mecanismo
la tesis, la definición de tesis y también de la argumentación de la bancada afirmativa. Vamos a darnos cuenta de que ellos primero nos dicen que esta es una tesis valórica. A ver, si nos dicen que es una tesis valórica, nos ponen un criterio que tiene que ser el bienestar colectivo. Ojo, que nuestro argumento acerca de la crisis económica justamente va hacia el bienestar colectivo, ya que en una crisis económica se afecta a muchas más personas que a estas personas de escasos recursos que ustedes denominaron y definieron como al primer y segundo quintil. Ojo también acá, que aquí hay una contradicción porque nos dicen que esta es una tesis de valor, pero el anterior orador nos acaba de decir que justamente esta superintendencia va a regular acerca de que estos sean préstamos razonables porque así lo permite el mecanismo. Por lo tanto, nos dan cuenta de que existe un mecanismo y nos dan cuenta también de que justamente existe también algo que nos habla acerca de la superintendencia, acerca de los quintiles. Entonces están haciendo un plan de acción determinado. Ojo ahí, no se sabe si es valórica o justamente política, pero nosotros vamos a refutarlo en cuanto a esas dos. ¿Por qué? Porque los argumentos prácticamente son muy parecidos. El primer argumento de ellos nos hacen de que esto es un desintensivo. O sea, desintensivo. Primer argumento. Dice que la empresa justamente se aprovecha y que la empresa tiene fines perversos, ya que justamente a través de repactación y todo esto hacen que las personas vivan endeudadas. Ojo aquí porque se están tomando de un caso en particular, que es el caso de justamente la Polar, y de ahí sacan una generalización apresurada que nos habla acerca de que todas las empresas se aprovechan y que todas las empresas son perversas. Ojo ahí porque ese argumento es falaz. También tratan de reestructurarlo y nos dicen que es una ganancia, las empresas buscan ganancias, por lo tanto esto afecta a la calidad de vida. No existe el nexo en que estas personas tengan una menor calidad de vida porque la empresa busque ganancias. Porque, ojo, siempre las tasas de interés también son reguladas por el Estado. Y ellos dicen que las tasas de interés que el Estado tiene que hacerse cargo. El Estado se hace cargo y justamente les dice, oye, vamos a regular las tasas de interés para que no se pasen de la raya y estas personas vivan mal. Ojo ahí, porque no saben lo que es el mecanismo que están queriendo implantar. También justamente nos hablan acerca de que estas personas tienen problemas. ¿Por qué? Porque estas personas de escasos recursos necesitan justamente velar y tener, ¿cómo se llama esto? Sus necesidades, que ellos definen como comer, etcétera y cosas así. Entonces vamos a darnos cuenta de que estas empresas, estas casas comerciales les dan la posibilidad de financiar sus necesidades. Si es que estas casas comerciales no le dan la posibilidad de financiar sus necesidades, entonces ¿cómo ellos van a velar para cumplir sus necesidades si es que el Estado en este caso tampoco se está haciendo cargo de eso? Y si ellos quieren que se haga cargo, no están cumpliendo con la tesis que habla acerca de las casas comerciales. También justamente nos hablan acerca de su segundo argumento, que es el status quo, acerca de que el costo está en las empresas y que justamente no está en las personas, ya que esta empresa va a ser más responsable al tanto de que estas personas no pueden pagar, etc. Pero ojo, si el banco ya tiene mecanismos justamente para ver qué cantidad de dinero tiene esta persona. Si esta persona tiene poco dinero, entonces el banco o la casa comercial en este caso va a entregarle menos dinero. ¿Por qué? Porque a una persona que gana 100.000 pesos no le va a hacer un préstamo de 10 millones de pesos claramente, porque no lo puede pagar. Entonces, si es que el banco tiene mecanismos para ver cuánto dinero presta, y si es que estas personas, como ellas definen, no pueden pagarlo, o sea, no tienen nada de dinero, ningún bien para pagarlo, entonces estas personas, para recibir este préstamo, significa que pueden estar mintiendo también, porque significa que pueden estar falseando sus datos y decir que ganan más dinero para recibir justamente este préstamo, y luego en verdad ellos no tienen el dinero para pagarlo. Ojo ahí. También nos habla acerca de que, por ejemplo, el costo es imprudente porque le doy dinero, por ejemplo, a quien no está pagando. Justamente es con la refutación que anteriormente he dicho. También nos habla de que necesita cumplir sus necesidades. Y justamente cumple las necesidades a través del préstamo que le está dando la empresa. Por lo tanto, si es que la empresa no le da el préstamo, esta persona no cumple sus necesidades. En su tercer argumento nos habla acerca de la calidad de vida. Ojo aquí, porque nos están hablando de que justamente hay una premisa en común, que es que si es que yo parto de cero y vivo de cero, entonces estas personas se van a hacer más responsables. Entonces, que estas personas se hagan responsables justamente pagando la deuda que ellos mismos están en necesidad y están en obligación de pagar, porque ellos adquirieron una deuda, por lo tanto, lo que ellos deberían hacer es justamente pagarla. También habla acerca de que es falaz, en este caso para argumentar lo que estábamos diciendo, que es falaz la crítica acerca de que nosotros no tenemos, es una generalización, una pendiente resbaladiza, ya que cuando hay dinero, hay menos préstamos. Entonces, ojo aquí, porque cuando hay menos préstamos, porque hay dos formas del incentivo, que esta persona tiene el dinero y la casa comercial puede prestarlo, como no le pueden pagar, por lo tanto justamente hay menos flujo de dinero porque la casa comercial va a tener menos dinero y en ese caso van a haber menos flujo de mercancía y también una crisis económica. Por anteriormente he dicho, muchas gracias.
Agradecemos su participación. Entonces, para concluir la presentación del equipo negativo, por favor, ya pasa adelante el cuarto grado. Muy buenos días nuevamente. Hoy vengo como conclusor de lo que ha sido el debate de la tesis anteriormente mencionada. Seré muy breve y muy preciso en lo que diré. El debate giró en torno a dos posturas. La postura a favor, que se iba por una postura más de que la calidad de vida y que las personas merecen vivir bien, y como su criterio lo definieron, el bienestar social en general. La postura en contra tomó una postura en ese sentido, la postura en contra de la tesis, en la que hacía mención de que si estas personas no pagaran, iba a generar un gran caos, iba a generar problemas económicos, y en el sistema económico actual tanto de Chile como también con los que se ven involucrados con las mismas relaciones comerciales de Chile. Nosotros, ¿por qué decimos que esto pasa? Porque en realidad, y también hacerle una pequeña introducción de historia al joven que nos dijo que la crisis del 2008 no fue por el tema de las deudas, sino que fue porque había especulación. Bueno, yo te digo, es que la crisis del 2008, las personas se endeudaban comprando casas o pagando los créditos hipotecarios. ¿Qué es lo que pasaba? Yo soy la banca, y como la persona me debía plata y no me podía pagar, le hacía otro préstamo. Y era préstamo sobre préstamo sobre préstamo sobre préstamo. Y así se generaba toda esta pirámide de préstamos, en donde en realidad era puro humo. Y eso fue lo que generó la crisis del 2008. Una pequeña introducción para que no se pueda hablar con mayor conocimiento. Y en ese sentido, para seguir con lo que es la conclusión, explicar que nosotros probamos en este sentido de que si las personas no pagasen, la economía se iba a ver afectada tanto como en el estancamiento, la inflación y el tema de que iba a haber menos flujo en los productos. Y además de eso también teníamos el tema de que las personas de escasos recursos también pueden malversar lo que son sus datos socioeconómicos, y como se hace hoy en día para pagar la universidad, por ejemplo, y es muy simple, no es que tener aspectos jurídicos, es cosa de ir a la municipalidad y decir, señora, ¿sabe que quiero que vaya una asistencia social a mi casa? Porque en realidad hubo un cambio hubo un movimiento en lo que fue la estructura familiar. Mi hijo se fue a vivir con la abuelita. Entonces, ahí es donde se genera el tema. No es que yo tenga grandes conocimientos jurídicos para hacer un trámite, es así de fácil, y ingresar los datos por internet, fácilmente. Y además, ya ampliando el aspecto, haciendo un aspecto más general de lo que ha sido el debate, acá viene una bancada a favor en la que se nos dice un mar de premisas o de afirmaciones gratuitas, como que las personas, por ejemplo, piden préstamos para cubrir sus necesidades básicas. Yo le digo, vaya a una población de escasos recursos, donde vive gente de escasos recursos, y va a ver que en general en la casa quizás no tengan hasta para comer, pero tienen un PlayStation y andan con un iPhone o escuchando música en la calle, porque así es. Y ya. Y para seguir con el debate, se establece la carga de la prueba de lo que es el bienestar común. Pero yo le digo, y como establecimos en el primer argumento, claro, es toda la parte. Si generamos el bienestar común, como se define el bienestar común, es la suma de todos los bienes dividido por la cantidad de personas del territorio. Y en ese sentido, si sumamos todos los bienes, las personas de escasos recursos, como ellos establecieron en su definición de los quintiles, es en menor proporción a las personas que en realidad sí pagan sus préstamos, y que en realidad sí pagan sus préstamos. Muchas gracias. Buenos días nuevamente, paso a realizar el discurso de conclusión, ya me presenté anteriormente. Hay que realizar un análisis ponderativo del debate, y es que antes de pasar a este análisis quiero denunciar algo que sucedió en los discursos anteriores, y es que en el discurso de conclusión gran parte de lo que se nos dijo fue materia nueva, es decir, justifican argumentos en base a materia nueva, justificando los nexos causales de su primer argumento, refutando nuevamente y refutando nuevamente los ejemplos planteados como el caso del 2008, y en última instancia y en general tiene este fallo en la conclusión que se agrega materia nueva. Una vez referido a eso, voy a pasar a realizar la ponderación de lo que se dio el debate. Y es que aquí tenemos una tesis de valor que se enfoca en el criterio del bienestar colectivo, y se plantea claramente en un comienzo que se va a defender el estado actual de las cosas, y se da una interpretación de la tesis que parece ser aceptada por ambas partes. Que es primero que nos vamos a referir a las personas de escasos recursos, pero en un caso particular el que no paguen, que es algo que no fue refutado por la contraparte cuando se denunció en cierto momento.
Entonces, entendiendo que ese es el contexto bajo el cual nos enfocamos, hay que pasar a analizar los argumentos planteados por ambas bancadas. Tenemos por nuestro lado 3 argumentos que son, el primero, el desincentivo a las conductas imprudentes, que es el incentivar que mediante esta medida se está incentivando a las personas, a las empresas, a que no den préstamos a cualquiera, sino que solo a quienes quieran pagarlo. En segundo caso, que si es que se dan préstamos a quienes no pueden pagarlo, entonces se están de cierta manera haciendo un perjuicio que ellos mismos se buscaron en tanto sabían que esa persona no podía pagar. Y el tercer caso, que es que estamos beneficiando la calidad de vida de las personas. Hay que ser muy enfático en esto, la calidad de las personas, de vida de las personas, en tanto no lo estamos endeudando para toda la vida, que es algo que se plantea claramente en la argumentación, sino que solamente se está viendo afectado en un momento específico. Entonces, ¿qué es lo que dice la contraparte respecto a esto? Primero denuncia que hay cierta contradicción porque esto es una tesis valórica, porque estamos planteando un mecanismo y que planteamos claramente dentro de nuestra argumentación que estamos defendiendo el estado actual de las cosas. Ahora, en segundo caso, nos dice que hay un ejemplo particular en la generalización apresurada, pero jamás se refuta el razonamiento que está de fondo, que es lo que da soporte a nuestro primer argumento, que habla del desincentivo. No habla de que no hay un nexo entre calidad de vida y calidad de ganancias, que aquí cae de nuevo en una falacia espantapájaros, porque nosotros no vamos a enfocarnos a eso. Lo mismo en la refutación de nuestro tercer argumento, cuando habla de que no estamos hablando de responsabilidad de las personas, sino de calidad de vida. De nuevo, una falacia espantapájaros, sino que nos estamos refiriendo a que exista una responsabilidad por parte de la empresa respecto a los actos que están haciendo. Entonces, entendiendo que los argumentos planteados por la contraparte, que son el único perjuicio al que nos hablan, son una falacia pendiente resbaladiza, que no existen causalidad entre las premisas que denuncian, que es denunciado por nuestra contraparte, que tratándose de casos particulares no se afectaría a todo un sistema, y entendiendo que todos sus argumentos son coordinados, en tanto nacen de la premisa de que exista de que su primer argumento sea cierto y su primer argumento una falacia dependiente resbaladiza, es que entendemos que se cumple el criterio de bienestar común y no hay perjuicio alguno dentro del status quo. Muchas gracias. Bueno, felicitamos a todo el equipo por buenos días. Buenos días. Los felicito antes que todo por haber llegado a esta instancia. No es fácil enfrentarse a tantos debates y llegar a una instancia semifinal, así que los felicito. Y me voy a permitir decir que esa típica frase que siempre escuchamos de todos son ganadores, yo creo que es muy cierta, porque uno siempre, cuando aprende, gana. Y si este proceso implicó para usted un proceso de aprendizaje, yo creo que ya ganaron algo. Entonces, en virtud y partiendo de esa base, vamos a entregar el feedback y posteriormente también el ganador y quién pasa al final. Bien, este debate que trataba sobre si las casas comerciales que otorgan préstamos a personas de escasos recursos deben asumir en caso de no pago la deuda. Bueno, parte del equipo a favor, señalando que está haciendo una tesis de valor por cuánto se va a defender el status quo. Y el criterio para señalar que está haciendo una tesis de valor es que efectivamente estamos ante un caso de una protección hacia el bien colectivo, ese era su criterio. Entonces, en la medida en que sus argumentos prueben de que hay una tendencia a ese bienestar colectivo, entonces van a aprobar su criterio de tesis como tesis de valor. Hubo una discusión que suscitó respecto a esto, ya un poco retardada por parte de Valentín, pero vamos a hacer referencia igual a ella, respecto de que hay una confusión. Usted alega que hay una confusión por parte del equipo, porque en un momento señalan que esta es una tesis de valor y establecen un criterio, pero además se dan los mecanismos y se establece un problema. Esta no fue una discusión relevante en el debate, pero de todas formas me gustaría aclararlo que usted tiene razón, porque probablemente para nuestro esquema de identificar una tesis de valor, tesis de hecho, tesis política, habían elementos que se mezclaban. Sin embargo, a juicio de este jurado, consideramos que las pautas o la existencia de un problema o la existencia de un criterio son meramente pautas para aprobar uno u otro tema y no dicen relación necesariamente con el fondo del asunto. Entonces, en este caso, creemos que es una discusión que se zanjó respecto de que la contraparte efectivamente estableció un criterio, ustedes no aceptaron, y respecto a eso se discutió y respecto a eso se dio el debate. Bien, entonces la postura afirmativa nos presenta 3 problemas respecto del desincentivo de conducta, de que sus criterios para aprobar, sus argumentos para aprobar la tesis eran que en la medida en que estas personas no pagaron estas deudas cuando no tenían la posibilidad de hacerlo, se produce un desincentivo a las conductas impertinentes por parte de la empresa. La casa comercial asume su responsabilidad por prestar
dinero a personas que son prácticamente insolventes, que no tienen la posibilidad de volver a pagarlo, y que con esta medida, o con esto que ustedes proponen, se mejoraría la calidad de vida de las personas. Bien, estos son los 3 argumentos que nos propone la contraparte. Después, posteriormente, nos señala Víctor, en su primera Diego. ¿Ah? Diego, perdón, anoté Víctor, lo siento. Diego, señala que parte realizando una refutación a ustedes sobre la cantidad de personas a las cuales iba a estar destinada la medida, porque él dice, ustedes dicen que esto va a ser excepcional, que va a ser solamente para las personas que no puedan pagar. Sin embargo, ustedes están incluyendo a las personas del primer y segundo quintil. Respuesta posterior que dieron ustedes a ese punto fue, sí, nosotros estamos hablando de personas del primer y segundo quintil, pero de respecto, no de todas las personas del primer y segundo quintil, sino que respecto de aquellas personas que logren acreditar efectivamente que no van a poder pagar sus deudas. Entonces ahí se disminuye el espectro del cual estábamos hablando. No estamos hablando solo del primer y segundo quintil, sino que del primer y segundo quintil, pero sumado a personas que no pueden pagar. ¿Bien? Y nos presenta además dos argumentos. El primer argumento es usted habla de asumir, que después, o sea, lo que implica para una empresa asumir este pago de la deuda, y que se le obliga en el fondo a asumir ese pago y los perjuicios que podría producir el que se le obligue a la empresa a aceptar ese pago, esa deuda, perdón. Y el segundo argumento que usted nos plantea son, de alguna manera, la crisis que estos efectos podrían producir, y lo señala y lo ejemplifica con el efecto cobre, que después, posteriormente, su compañero lo va a explicar más en profundidad. Bien, entonces tenemos dos argumentos. Tenemos el argumento de la conducta imprudente, que las personas prestan dinero para repactar, o sea, prestan dinero, posteriormente frente a la incapacidad de las personas de poder pagar, se les repacta esa deuda y se les va cobrando más interés, y por tanto eso afectaría su calidad de vida, porque estamos ante una persona que está constantemente endeudada. El segundo argumento era la responsabilidad de las casas comerciales, presta dinero a quien no tiene para pagar, y además se le perdona la deuda y parte de nuevo. Ahora bien, ojo con esto, porque cuando ustedes señalan que se le perdona la deuda, yéndonos más fuera de la discusión, no es necesariamente que se le perdone la deuda, sino que la persona en el procedimiento concursal va a poder pagar la deuda hasta lo que su patrimonio le permita pagar. No es que se le perdone la deuda y ponga en cuenta nueva, no, o sea, es un proceso de renegociación de sus deudas para que pague hasta lo que puede pagar. Entonces, probablemente una persona de escasos recursos no va a poder pagar la totalidad de su deuda, pero probablemente porque sí podría pagar un 50% de ella. Bien, pero una cuestión no es importante, pero para precisar, importante. Bien, respecto tenemos los argumentos entonces del equipo en contra, que nos presenta que si uno nos empieza a dar una contextualización del sistema económico, de cómo fluyen los activos de la economía, y que lo que nos dice es que las casas, si las casas perdonan estas deudas a estas personas de escasos recursos, se producirían una serie de efectos. Bien, ¿cuáles son los efectos que usted nos señala? La inflación, el estancamiento y el menor flujo de productos. Y me explica qué es lo que es la inflación, qué es lo que es el estancamiento y cómo sería el menor flujo de recursos. Y el segundo argumento, el principio del todo por la parte, usted nos dice que a partir de este argumento de que se produzcan todos estos efectos negativos, lo lógico es pensar que las empresas no van a seguir participando activamente en la economía. Si se produce ese efecto, entonces las empresas probablemente se irían. Si las empresas se van, entonces se produciría el efecto de que estaríamos perjudicando a aquellas personas que son buenos deudores y que pagan sus deudas al no poder optar a estos créditos por sobre las personas que no estarían pagando estos créditos por no tener la capacidad de hacerlo. Bien, vamos a las refutaciones, que son lo que van en el fondo a venir a sumar o a restar en este punto. Carlos inicia su argumentación refutando el primer argumento de la contraparte. Y lo que nos dice es que hay una pendiente resbaladiza. ¿Por qué nos dice que hay una pendiente resbaladiza? Porque al haber una afirmación y al señalarse una cantidad de efectos que se producirían, una serie de problemas que se producirían, lo que denuncia usted es la inexistencia de una relación causal que justifique dichos problemas. Por tanto, lo que nos dice él es que usted me presenta una serie de efectos que se derivarían de una determinada causa, pero no me explica cómo esa fatalidad de consecuencias negativas finalmente se produciría. Y ahí yo me voy a ese argumento y yo digo, chuta, parece que Carlos tiene razón, porque usted me dice que las casas comerciales, si perdonan la deuda, que si las casas comerciales se perdonan las deudas, se van a producir
al menos 3 efectos malos que me había mostrado: la inflación, el estancamiento y el menor flujo de producto. Y usted me explica lo que es la inflación, pero no me explica cómo a partir de la condonación de estas deudas o de que se perdonen estas deudas se va a producir efectivamente inflación. Usted me explica lo que es la inflación, pero no me explica cómo a partir de A llegamos a B. Usted me explica B, pero no me explica la relación entre A y B. Entonces, esa fue una denuncia que hace claramente Carlos al argumento del equipo a favor. Y el segundo refutación que realiza es que usted nos denuncia que se estaría perjudicando a estas personas y que se produciría el efecto cobra, que es que como que se maleen que existe la posibilidad de, en el fondo, malear los datos financieros de las personas, que por una parte ustedes lo acusaban de que es una afirmación gratuita, y lo que usted señala es que puede que exista la posibilidad de que eso ocurra. Sabemos que existe la posibilidad, pero él trata de usted lo que dice es que es difícil que ello ocurra porque hay una superintendencia que lo está fiscalizando. Y respecto a esto quiero hacer como una aclaración, una explicación más bien. Que algo que a mí particularmente me gusta mucho estudiar en materia de debate, que es el tema de la probabilidad, que es una cuestión que uno podría decir quizás es más matemática. Pero cuando estamos en argumentación, muchas veces no es uno, cuando está diciendo que algo es posible de que ocurra, en realidad no está probando nada. Cuando yo digo que algo es posible de que ocurra, estoy probando el 50%, y por tanto estoy en un punto medio donde no estoy probando nada. Entonces, cuando yo hago eso, en el fondo, no estoy asumiendo ninguna carga probatoria. Cuando uno argumenta, está adicionando razonamientos para demostrar la probabilidad de algo, no la posibilidad. Entonces, muchas veces la argumentación es una tarea probatoria, demostrar probabilidades, no posibilidades. Por eso la acusación que usted le hace a él es precisamente apunta a eso. Usted le dice, ¿es posible que ocurra? Sí, es posible que ocurra, y en cualquier lugar puede pasar, y en cualquier cosa puede pasar. Lo que le está diciendo es que yo quiero que usted me demuestre que esto es probable, porque yo le estoy diciendo y le estoy dando razones de por qué no es probable, porque hay una superintendencia que fiscaliza, que está pendiente, que le pide sus datos. Entonces, yo le doy razonamientos para indicar que no es probable de que ocurra, pero usted tiene que darme razonamientos para indicarme que es probable de que esos datos se maleen. Y ese razonamiento, al menos lo que denuncian, es que no existió. Bien, vamos a los argumentos entonces de las refutaciones de ustedes a los argumentos del equipo a favor. Valentín, quien refuta, nos toma el primer, parte con esta discusión de la crisis de valor, que digamos que quedó zanjada, y refuta los argumentos. El primer argumento de ellos respecto a la conducta imprudente de la empresa, usted, Valentín, la refutación que se argumento es apoyándose en el ejemplo de que ellos solamente dieron un caso, que era el caso de la Polar, y que solamente dar un caso, en este caso, no incluiría ser un argumento, sino que además una frase. Yo le recomiendo, es una recomendación, que apunte más al razonamiento del argumento y no hacia el ejemplo. Porque cuando usted destruye el ejemplo, no está destruyendo el argumento, quizás lo está debilitando, pero no está destruyendo el argumento. Si usted quiere destruir un argumento, vaya a hacer el razonamiento. A ver, el razonamiento que nos da la contraparte es que las partes prestan para repactar y le dan embargo. Usted podría decir, a partir de eso se produce un sobreendeudamiento de las personas y se le reparte las deudas y hay más intereses. Usted podría decir, bueno, así se maneja el sistema financiero porque efectivamente se le trata de dar más garantía a las personas, más plazo, y no necesariamente un incentivo perverso de la empresa, sino que muchas veces las personas se ven beneficiadas porque no tienen plata en ese momento, pero van a poder pagarlo después. Entonces, podría ir atacado uno por el razonamiento y no necesariamente por el ejemplo, porque ahí usted no me destruye el argumento. El segundo argumento lo refuta el argumento de la responsabilidad de las casas comerciales. Usted lo refuta diciendo que por el hecho de que las empresas lucren o ganen no quiere decir que sean malos. Claro, pero lo que su contraparte le venía diciendo la otra cosa, de que al parecer le estaba indicando de que habían ciertos indicios que nos daban a entender que efectivamente estas personas al fijar los intereses o al repactar en grandes cantidades, al repactar las deudas y al cobrar más intereses, podría inducirnos a que efectivamente había un incentivo perverso. Eso lo podría haber destruido usted con lo que dije anteriormente, porque recuerde que el argumento 1 y 2 de la contraparte eran argumentos coordinados. Entonces, en la medida en que probablemente no se diera uno, se refutara al uno, el primero no necesariamente se da el segundo, porque el primero parte de la base de que era una conducta imprudente de las empresas prestar dinero ¿cómo se llama? Prestar dinero sin necesariamente tener la solvencia para hacerlo,
y la responsabilidad de las casas a partir de esa conducta imprudente. Entonces la responsabilidad es una consecuencia de esa conducta imprudente. Por cuanto usted comete una conducta imprudente, entonces tiene la responsabilidad de responder por esa conducta imprudente. Si yo refutaba el argumento 1, probablemente se caiga el segundo. Entonces es importante estar pendiente de la estructura argumentativa de la contraparte, cuando esos argumentos son subordinados o si efectivamente son mixtos, porque me hace más fácil refutar. Bien, y el tercer argumento que era se le perdona la deuda, si se le perdonaba la deuda, se le perdona parte de cero en el fondo. Ahí usted lo que hace es una refutación al argumento, señala que lo que ellos decían a partir de ese argumento era que las personas tenían que ser responsables, y si las personas tenían que ser responsables, entonces la mejor forma de hacerlo era pagando sus deudas. Ellos no se referían tanto a la responsabilidad de las deudas, se referían más bien de la calidad de vida, de que en la medida en que se les perdonaran esas deudas, se les iba a permitir a las personas poder tener mejor calidad de vida y no tener que estar constantemente preocupadas de pagar, ¿cómo se llama?, de tener que responder a esas deudas. Entonces fue una refutación que en realidad no fue atingente al caso porque el razonamiento del argumento era otro. Bien, entonces, ¿quieres decir algo? ¿No? Bien, entonces en honor al tiempo, está un poco pasado, y si alguno de ustedes quiere acercarse posteriormente o después en alguna instancia a conversar sobre el fallo, no hay ningún problema. He tratado de ser concisa con los puntos esenciales, pero y felicitándolos por estar en esta instancia, creo que en virtud de que sus argumentos caen en las refutaciones y en la medida en que no son las refutaciones que realizan a los argumentos de la contraparte, no son atingentes a los puntos y no necesariamente se refieren a los razonamientos de esto, es que el equipo que gana este debate y pasa a la final es el Instituto Nacional.